vamos a iniciar ahora con nuestra secuencia, la nota del día. Y como bien sabemos, el objetivo de las tecnologías de la información y la comunicación es sin duda facilitar nuestra calidad de vida. Cada día vemos estos avances tecnológicos, estamos constantemente conectados a la red y debemos estar continuamente actualizados también, porque la información va actualizándose siempre, la tecnología va cambiando de manera muy rápida. Pero ¿cómo las TICs, estas tecnologías de información y comunicación, se pueden incorporar a nivel pedagógico? ¿Cuánto tiempo necesitamos para educarnos en un mundo tan conectado? Precisamente hoy nuestra nota del día es esta: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. La tecnología está inmersa en nuestras vidas y ha generado un cambio en ellas, que se evidencia también en el ámbito de la educación, donde cada vez más actividades se hacen aprovechando la red y sus posibilidades, tanto en el aula de clases como fuera de ellas. En una época en la que los adolescentes son nativos digitales, incorporar la tecnología a la educación aporta una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula. Sin embargo, también el mal manejo de estas genera desventajas. Para la UNESCO, las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo. El reto está en implementar de manera adecuada y natural las TICs en el proceso cognitivo para que no se convierta en agente distractor, sino en una herramienta de apoyo al maestro y al alumno para enriquecer la enseñanza. ¿Y tú, qué piensas del uso de las TICs en la educación? Y para hacerle esta pregunta, ¿qué piensa sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? Precisamente en el sector educativo tenemos a nuestro especialista de hoy, el ingeniero Luis Vladimir Urrelo Wiman, secretario académico de la Facultad de Ingeniería de la UPAO. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a Noticias. Buenos días, Edición Melissa. Mediodía esta vez. ¿Cómo estás, Melissa? Buenos días. Es un placer estar en UPAO Noticias, edición Mediodía. Es un reto ahora actualmente no solamente para los docentes y los estudiantes el tratar de tener inmersa esta tecnología que se ve en nuestra vida diaria, pero de manera efectiva en la educación. Primero, la gente tiene que entender a qué se denomina estas tecnologías de la información y la educación. Efectivamente, es un reto y podríamos hoy denominar tecnologías de información y comunicaciones en favor a la educación a un grupo que yo clasifico en 4 categorías. Por ejemplo, herramientas de tecnologías de información para gestionar recursos en el aula y fuera del aula, tecnologías para hacer seguimiento y control permanentemente, tecnologías de intercambio social o de colaboración y también tecnologías que permiten en repositorios en la nube guardar y distribuir información. Es mi manera de clasificar, hay muchas maneras de clasificar esta tecnología, pero esta clasificación tiene aplicaciones que están intersectando estas categorías, o sea que tienen algo de gestoras de recursos y algo de colaboración, por ejemplo. Estas tecnologías se interrelacionan no solamente para la educación, sino también en la vida diaria. En la vida diaria, y justo eso es una ventaja y también podría generarse una tremenda desventaja porque causa un distractor en el joven. Pero es una ventaja porque lleva a la educación hacia un proceso más común y más rutinario, para que el alumno no sienta que está en realidad haciendo una actividad que es pesada o cansada, sino que esté en su cotidiano interactuar con tecnologías que usa para interactuar en entornos con amigos, etcétera, ¿no? ¿Y en qué momento saber cuáles de estas tecnologías pueden implementarse en la educación y pueden servir como facilitadores para el proceso educativo y el aprendizaje y no como un distractor, como bien lo decías? Sí, en realidad esa es la labor del educador de hoy en día.
en realidad desarrollar su curso usando estos recursos, tratando de que el alumno joven se sienta motivado en generar sus competencias usando estas herramientas y no se distraiga o se desvíe fácilmente. Es un conjunto de estrategias que un docente hoy debe de formar, ¿no? ¿Cuál es el impacto que logra en el alumno el usar estas herramientas en comparación de la educación tradicional, que dictan una clase, que estás con tu cuaderno, con tu libro? El impacto, en primer lugar, es que llama más la atención del joven. Es una herramienta que está y que puede visualizarse en dispositivos que frecuentemente utiliza para videojuegos o para interactuar con los amigos. Entonces eso hace que se acerque más al joven. Aparte que empiezan a surgir nuevas herramientas de tecnología como las de realidad aumentada o realidad virtual, que en realidad no son tan nuevas, pero que se están aplicando con mayor incidencia en la educación, que llama mucho la atención porque se parecen a los videojuegos que ellos utilizan, porque se parecen a lo que vemos en las películas de ciencia ficción y entonces eso realmente los motiva. Hay toda una gama. Hoy hablamos de herramientas, por ejemplo, en realidad aumentada para enseñar anatomía. Veíamos hace rato una imagen. La que presenta el hueso y aquí se ve el nombre. Sí. El profesor o el docente puede llegar a una clase y con su cámara del celular enfocarse y a través del proyector mostrar la imagen de él, pero sobreponiendo los huesos con información, los órganos internos con información de esta y, por ejemplo, dar una experiencia más vívida al alumno, ¿no? Y esto debe ser fascinante para los niños, sobre Definitivamente, para los niños, también para los estudiantes, por ejemplo, en medicina que quieren ver algún tipo de complicación. Los arquitectos lo utilizan mucho ahora. ¿Herramientas de arquitectura? Sí, claro que sí, utilizan herramientas que llevan a modelar el futuro edificio en un entorno de realidad aumentada. Sobre el plano ya no solo lo ven en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, etcétera, ¿no? Se puede llevar a muchas áreas. También la realidad virtual, que no es exactamente que la realidad aumentada, nos ayuda, por ejemplo, a generar un entorno con mayor retroalimentación visual y áptica. Se han desarrollado ya cursos completos, por ejemplo, en universidades de Colombia, donde los participantes quieren verse, pero reflejados a través de avatares, conversar e interactuar haciendo expresiones como, por ejemplo, levantando la mano para preguntar al docente, caminando de su carpeta hacia la carpeta del compañero para hacer algún intercambio de archivos, etcétera, y eso genera un tremendo aporte. Importante entonces realizar un adecuado manejo de estas tecnologías en el momento exacto. Tampoco no toda la clase va a darse con este tipo de tecnologías y finalmente todo lado o toda herramienta tiene su lado positivo y su lado negativo. En breves palabras, ¿cuáles serían las desventajas si es que no se utiliza de manera adecuada, aparte de la distracción que estábamos mencionando? En realidad, la principal desventaja que yo noto es que obliga a que el docente esté permanentemente actualizado y muchas veces el docente está enfocado en su tema y en su especialidad y a esto lo ve como herramienta complementaria y cuando está en aula o deja alguna actividad incluso fuera de aula, se da cuenta con que el alumno o el participante conoce más de esta tecnología que él y entonces se genera un desfase que no permite una adecuada ya y tranquila comunicación para transferir conocimiento, ¿no? Es una tremenda desventaja. Hay que actualizarse entonces los docentes sobre todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, señorita, muchas gracias. Una pausa, volvemos.